Hay una parte alegórica del Popol Vuh que es muy interesante porque habla del origen, del origen del origen. En la parte de la tradición oral hay 4 mundos: el mundo material, el mundo brillante, el mundo encantado y el mundo mágico. Conocí a mis maestros, hombres con un conocimiento impresionante. La consistencia nos da conciencia. Por eso cuando comemos, comemos consciente. Uno agarra toda la potencia para no contaminarnos. Hoy estamos con Delfino Sosa, sanador de raíz de ancestros olmecas y náhuatl. Para empezar esta entrevista, ¿cómo es que llegas a ser sanador de raíz? Porque vengo de una familia de curanderos que se pierden la noche de los tiempos, y en esa parte me toca el conocimiento como herencia, pues. Más adelante conocí a mis maestros, el guardián de la parte olmeca, el guardián de la parte zapoteca, el guardián de la parte náhuatl, el guardián de la parte maya y el guardián de la parte totonaca. Los primeros 4 fueron hombres con los que me tocó convivir muy de cerca, hombres muy sabios, con un conocimiento exacerbadamente impresionante. De ahí fue la participación para poderme entender mucho mejor a mí mismo, ¿no? Esta comprensión hacia uno mismo es muy difícil, necesita constancia. ¿Cuál sería el camino para ti? Pues lo que de alguna forma en la parte zapoteca era muy importante la disciplina, porque la parte de la disciplina era un proceso de alguna forma militarizado, ¿no? O sea, era pararse a las 4 de la mañana, bañarse con agua serenada, y toda una secuencia de cosas, de ejercicios y de experiencias para poder tener la fortaleza para poder curar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que era muy interesante es que me tocaba pararme, bañarme y luego cortar una melga de, no sé, 200 metros de alfalfa inconclillado. Y entonces yo no alcanzaba a comprender por qué lo hacía. Y después entendí que la raíz de la alfalfa baja entre 13 y 17 metros de profundidad, y entonces tiene toda la fuerza de la tierra. Es cuando uno la está agarrando para estar cortándola, para darle calma a los animalitos, uno agarra toda la potencia. Y cuando uno agarra toda la potencia, pues cuando uno tiene que tocar ciertas partes de nosotros los humanos, no nos contaminamos porque tenemos todo el poder y toda la potencia en la mano para no contaminarnos. Mencionaste que este entendimiento llega hasta hacer comestible la enseñanza. ¿Nos puedes platicar un poco de ahí? Pues sí, hablemos, por ejemplo, del maíz y del frijol, pues. Dentro de la parte del sonido antiguo, el frijol es il, pero dentro de la traducción etimológica, il es movimiento. Y entonces, si hablamos de la tortilla, es el maíz es teol, ol es cabeza y teo es pues la parte divina, ¿no? De alguna forma. Entonces, si combinamos la tortilla con el frijol, crea la fermentación para que el cerebro se mueva lógicamente y nos nutre. En la preparación hay una fricción entre piedra y piedra para moler la semilla, que eso le da la consistencia. Y al darle la consistencia de la fricción del metate o del molcajete, eso comienza a agarrar conciencia. La consistencia nos da conciencia. Por eso cuando comemos, comemos conciencia. Y es comestible entonces, porque estamos comiendo la piedra. Este trabajo que has desarrollado, el autoconocimiento, te ha llevado a identificar ciertos orígenes que en nuestro continente podríamos decir que esos orígenes están escritos en la piedra. Pero, hablando de la cultura occidental, nosotros reconocemos como un libro el Popol Vuh. ¿Nos puedes comentar al respecto?
hay una parte alegórica del Popol Vuh que es muy interesante porque habla del origen, del origen del origen. Y si hablamos del origen, el Popol Vuh representa el mundo maya. Y si hablamos del mundo maya, estamos hablando de la nariz, porque la nariz dentro del origen es el maya. Y es que la integración del origen es lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar, pues. Es como integrar estas dos fuerzas. Y hay una parte interesante que habla de una historia en la que el hombre camina por la montaña. Es interesante porque anda buscando el significado de maya, y el maya dentro de la traducción es ilusión. Y en la parte hindú es la nariz. Y entonces va caminando por la montaña en la alegoría y escucha un sonido raro en la montaña, y entonces regresa de la montaña y va y le dice al rey, ¿qué es el sonido raro que escuchaba en la montaña? Y entonces el rey le dice, es un fantasma. No entendió, entonces siguió caminando por la montaña y encontró un nacimiento de agua, tomó agua, se lavó su rostro y se dio cuenta que el sonido raro que escuchaba era una basura que llevaba en la fosa nasal. Entonces digo, si de este lado es fantasma, de este lado es fantasía. Y ese es el origen, ese es el maya, ¿no? Para ti, ¿qué ha representado este encuentro con tu propia raíz? Una de las cosas bien interesantes como término, se habla de la parte de la unión. Entonces es el uno, es todo y todo es el uno. Y en esa disyuntiva hay, en la parte de la tradición oral hay 4 mundos: el mundo material, el mundo brillante, el mundo encantado y el mundo mágico. Entonces cuenta la historia oral que en el mundo encantado el mar no tiene movimiento. Y si el mar no tiene movimiento, surge del centro la primera manifestación, y es una flor que se forma a través de una espuma. Y del centro de la espuma resurge la primera manifestación. Y la primera manifestación se forma un círculo. Y surge otra manifestación y se forma otro círculo, que son los ojos y los oídos, la nariz y por último la boca. Y si se forma la cabeza, se forma el mundo olmeca. Si se forman los ojos, se forma el mundo zapoteca. Eso me recuerda que algunas enseñanzas hablan de nacer de hombre y no de mujer, el hijo del hombre. ¿Hay similitudes? ¿Es posible comparar? Lo que a mí se me dio como formación fue que hay en esa manifestación en el Tulum hay una parte muy interesante, y está plasmado en la parte en la montaña hacia la parte del mar de la zona arqueológica. Está el hombre sabio y el hombre simio. Entonces es como de esa alegoría entre el hijo del hombre y el hijo de Dios, o sea, el simio y el sabio. Son 2 partituras, 2 manifestaciones que aunque parecen lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Son procesos diferentes de evolución. La próxima actividad del mes de marzo en el bono de Ciencias Sagradas 2023.